Bueno, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con este módulo número 2, el cual se denomina componentes de una habitación urbana, ¿no? Respecto al último tema que estábamos conversando, fue directamente cómo aborda ya directamente los programas por cada especialidad, a lo que ya vendría a ser el tema de la obtención de un modelo federado, ¿no? Que es básicamente la representación multidisciplinaria de todas las especialidades con el fin de poder detectar interferencias. Pero este modelo federado, el cual también estuvimos mostrando, interactuando un poco sobre ello, también tuvimos en cuenta de que por cada especialidad, obviamente también hay un mundo de cosas o pendientes por hacer, porque como tal, la representación digital, el modelo 3D, es la forma general de decirlo, ¿no? Pero cuando ya directamente estamos operando cada uno de estos modelos, pues obviamente lo que engloba cada cosa, cada especialidad, hasta saber qué elemento va a ir compuesto, qué parámetros va a tener, cuál es el conjunto que compone ese elemento, pues obviamente todo ello de ahí va a formar parte ya, bueno, de primera instancia como parte del modelamiento, pero después ya va a ser netamente puro criterio. Para que ustedes puedan tener un poco más la noción, ya que el día de hoy empezamos a interactuar con el programa Revit, para que más o menos puedan tener una idea general, es de que así como existen los diversos programas de Autodesk, cuando nosotros estamos hablando ya de un entorno BIM, nosotros sabemos que vamos a representar todo ahí en 3D, pero cuando estamos utilizando el programa, lo que yo les puedo decir directamente es de que a primera instancia va a ser puro seguimiento de pasos, de cómo se configura, las unidades en las cuales debes trabajar, la visualización de gráficos, parametrizar cada uno de tus elementos y luego ya puedes continuar con el trazo de tu modelamiento con tranquilidad. Pero en un principio siempre va a ser un seguimiento de pasos. Vamos a tener que ver la clase nuevamente, vamos a tener que revisar algún paso de alguna diapositiva, pero también lo más importante es ponerlo en práctica. Cuando uno lo pone en práctica, ya después con saber los conceptos básicos y los pasos generales que hay que seguir para la creación de un elemento, por ejemplo, el día de hoy que vamos a hablar más que nada de tuberías que componen agua potable y desagüe. Pues obviamente todo esto de acá tenemos que tener la consideración de, una, cómo crear una tubería, lo que lo compone, las familias, cuáles son las familias que se encuentran a la hora de generar un trazo de tubería para cualquiera de las dos. Pero también hay que tener el criterio de decir, miren, si yo ya estoy siguiendo los pasos y, por ejemplo, no sé, me encuentro que después estoy pasando una tubería, no sé, estoy pasando una tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas y luego tiene una pequeña reducción para uno de 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que en todo caso nosotros sabemos este criterio, pues obviamente la siguiente persona que venga y, por ejemplo, quiera pasar de 4 a 2 pulgadas, básicamente se entiende que es el mismo procedimiento, ¿no? Después, por lo demás, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un cambio de altura, cuando las tuberías viene de forma horizontal, luego se genera como una especie de quiebre, ¿no? Obviamente esto no es así. Acá existe un codo que en este caso viene a representarse de 90 grados, ¿no? Entonces, si es que nosotros sabemos colocar, por ejemplo, este codo, que estamos ahorita en una vista alzada, se sobreentiende que si estuviésemos en planta, pues también podríamos saberlo, ¿no? Entonces, cosas así es a lo que yo voy cuando digo de que lo primero es seguimiento de pasos y después ya es el criterio de lo que uno ha puesto en práctica para los demás. Entonces, empecemos ya directamente con la clase, en donde primeramente tenemos
como tal bueno, una pregunta y dos puntos específicos. Primero que nada, tenemos que resolver dentro de la clase qué es MEP, específicamente cuáles son estas siglas, el sistema que compone o cuáles son los sistemas que componen a MEP y cómo se configura, pues hablando ya directamente dentro de Revit. Así como también se menciona aquí los objetivos de la clase. Los objetivos están, primeramente que nada, plasmados de acuerdo a lo que vamos a hacer dentro del programa. Si vamos a modelar, por ejemplo, redes de tuberías, acá nos dice de que el objetivo es configurar los diámetros, es decir, de que nosotros podamos saber cuál es el diámetro que estamos trabajando, cómo lo visualizamos, cómo lo podemos cambiar y cómo pasamos de un diámetro a otro con estas reducciones. Y el otro objetivo es conocer los parámetros generales de edición en tuberías, ¿no? Es decir, que una vez creada la tubería, nosotros cómo editamos respecto, por ejemplo, a una pendiente, a un cambio de altura, a un cambio de diámetro, a un cambio inclusive de sistema. Entonces, todo ello vamos a tener que aplicarlo el día de hoy. Entonces, para ello, vamos aquí con la primera consulta. Nosotros ya conocemos qué es lo que significa BIM, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en la primera clase? ¿De acuerdo? Nosotros como BIM sabemos qué es lo que compone, pero de forma general ya estamos asociados para poder decir de que BIM es una parte de gestión, una parte de coordinación y una parte de modelamiento 3D. De acuerdo. Pero dentro de lo que vendría a ser el modelado 3D, tenemos estas famosas siglas MEP. ¿Y qué es lo que básicamente se refiere con MEP? MEP es básicamente todas las especialidades que no comprenden arquitectura y estructura para un trazo, ya sea de canalización, de redes o de cualquier otro aspecto que pertenezca directamente a las instalaciones. Entonces, como MEP, ya sabemos que tenemos instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y la parte mecánica. ¿De acuerdo? Obviamente no solo es la red, también podemos considerarse aspectos de lo que vendría a ser algunas especies de tableros, subestaciones y demás aspectos que también se pueden considerar dentro de MEP. Está bien que pertenezcan, por ejemplo, a algo en específico como media tensión de eléctrica, ¿no? Pero como tal, me refiero a de que MEP forma parte de la generación de estos modelamientos. Como ustedes pueden ver aquí, hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre arquitectura y estructuras y entre lo que vendría a ser directamente MEP. Acá tenemos una pequeña previsualización de lo que también futuramente vamos a tener. Por ejemplo, acá tenemos como tal el esqueleto de toda la estructura, ¿no? Tenemos como tal la parte de perdón, de estructuras y de arquitectura, pero para poder ver las instalaciones, en su mayoría, y también en lo que pasa en muchos aspectos, lo que pasa es de que nosotros le colocamos una cierta transparencia a los elementos estructurales, arquitectónicos y demás, por ejemplo, a las losas, a los muros, columnas, vigas, escaleras, le damos una cierta transparencia para poder ver qué es lo que está pasando internamente dentro de estos elementos, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos verlo más a detalle, ya vamos a conocer un poco más las herramientas, que nos enfocamos es directamente en un punto con algunas cajas de sección, con este formato de aplicar alguna transparencia, de colocarle algún color para que diferencie una tubería de la otra. Entonces, por más que nosotros tengamos ese criterio, como ustedes pueden ver aquí, tenemos de diversos colores, pero por más que nosotros tengamos ese criterio de decir, no, mira, las que pueden más asemejarse por diámetro de tubería puede ser la parte eléctrica, pero por más que yo pueda tener el criterio, bueno, yo sé cuál es esta red, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que esta es de alumbrado público porque justamente está pasando por toda la red de los postes.
de luz y o si no también media tensión porque esta es una red que va inclusive con algunos dados. Entonces, para todo ello, por más que yo lo pueda saber, por más que yo lo pueda entender a primera vista, quizás no todos lo podemos ver de esa forma. Y no me refiero a directamente nosotros. Me refiero a que cuando nos planeemos directamente en una reunión, vamos a tener que mostrarlos. Y los que estén en esa reunión también tienen que tener que, o bueno, se tiene que entender que ellos tienen que comprender cómo está modelado también esta parte, ¿no? De que las especialidades no se den ya tanto a criterio, sino de que a primera instancia se note. Es ahí donde viene la colocación de colores. En donde, bueno, por lo general, ya saben, agua potable es de color azul, alcantarillado es de color naranja, eh, la parte mecánica se le colocan de color verde, la parte de, bueno, para edificaciones, agua contra incendio, le colocan lo que vendría a ser un color rojo y así sucesivamente para los demás. Entonces, si es que nosotros vendemos a decir acá de que MEP es algo muy diferente a lo que vendría a ser la metodología BIM, no, es básicamente lo que engloba, pero también hay que conocer cuáles son los términos específicos para lo que vendría a ser, una vez más, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones, pues ya hablando directamente de mecánica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es como tal lo que ya sabemos que vamos a hacer como tal las especialidades que hemos mencionado para habilitaciones urbanas. Pero ahora, como ya sabemos cuáles son esos sistemas, ahora aquí vamos a tener una pequeña representación. Aquí en este caso estamos hablando de una edificación como tal. Así que vamos a hablar un poco de estas especialidades que tanto me muestran acá. Primero que nada, como ustedes pueden ver, tenemos, enfocándonos en este color rosa, un color magenta, aquí tenemos como tal la parte mecánica. Específicamente tenemos ductos de ventilación o ductos de extracción de aire. Cualquiera de los dos puede ser. Acá en este caso me está diciendo que son ductos de extracción de aire, ¿de acuerdo? Imagino que es por temas de olores en algunas zonas, de acuerdo para el uso que se esté dando para esa edificación. Pero bueno, para este tema, como ustedes ven, tenemos un color rosa, lo que diferencia a los demás, pero también a primera instancia la forma nos dice que es una parte mecánica por esta parte de ductos cuadrados o rectangulares. En este caso me dice que es de 8 por 8, si es que es cuadrada. Esto de acá, pues como ustedes pueden ver, está colocado a una cierta altura respecto a la losa para que también no pueda intervenir con las demás especialidades, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, está por debajo de lo que vendría a ser la red de alcantarillado, ¿no? Entonces, de esa forma se ve también la distribución. Y es ahí en donde yo también quiero tratar un punto, de que obviamente cuando nosotros hacemos el diseño, la parte de planimetría, sabemos que dejamos como tal un cielo raso para que todo ello pueda entrar, pero nosotros tenemos esa idea de decir, mira, esto con a cierta altura puede entrar, ok, como parte de diseño, como parte de planimetría, todo conforme. ¿Dónde está el tema? Cuando ya hacemos esa proyección directa de la red del alcantarillado, dependiendo del diámetro, obviamente, ya aplicado hacia la cota más baja. E imaginemos que esa cota más baja justamente esté pasando un ducto de extracción o de ventilación. Entonces, eso como tal no se va a plasmar. Es ahí en donde de que como tal BIM sirve sí para modelarlo en 3D, pero en su gran mayoría y hablando directamente para edificaciones, va a servir para poder actualizar esta distribución. Y en su mayoría siempre va a pasar. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos nosotros como, por así decirlo, primera instancia, que tenemos que realizar alguna entrega y que después, en base a ello, vamos a tener algunas observaciones para poder modificar algún tramo. Pero eso es lo que siempre vamos a tener. Luego también, por ejemplo, tenemos una red de agua potable, ¿no? La red de agua potable tenemos
esto, este punto, por ejemplo, toda la red de color azul, ¿no? Todos estos puntos con algunas llaves, unas pequeñas válvulas, y así tenemos la distribución para cada uno de los puntos de agua potable, ¿no? Que en este caso para los aparatos sanitarios que vendrían a ser lavaderos. También lo mismo para los inodoros, para los urinarios y demás. Entonces, estos puntos de agua también van a estar a cierto nivel. Entonces, toda esta forma, que en su mayoría también algo similar lo encontramos como en isométrico dentro de AutoCAD, nos puede servir para poder imaginarnos por dónde es de que va a pasar respecto a las demás especialidades, ¿no? O bueno, a las demás subespecialidades también hablando por la parte de alcantarillado. Luego también, a su vez, está la red de agua caliente. Y también se da cuenta porque son ambos puntos que están llegando hacia un calentador, ¿no? Pero por lo demás, sabemos que como tiene un diámetro menor, estamos hablando justamente de agua fría y de agua caliente, ¿no? Al saber de que también están llegando a los puntos sanitarios. Luego, tenemos lo que más nos ocupa espacio en todas estas redes, que ya directamente estamos hablando del desagüe. Este desagüe, lo que les repito una vez más, hay que enfocarse más que nada en el punto más bajo, es decir, en la cota más baja que alcance esta tubería y la cota más alta, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al nosotros tener este conocimiento sabemos desde qué punto vamos a iniciar. No es como tal de que yo pueda darme el lujo de iniciar de una u otra. Si es que manejamos como tal ya el programa ya en un nivel intermedio casi avanzado, pues por esa parte no hay ningún problema, ¿no? Cada uno lo puede adaptar a la forma que le crea conveniente. Pero a primera instancia y en este curso que estamos en un nivel básico, yo les recomiendo que primeramente se coloquen en el punto de menor nivel, es decir, en la cota más baja. Que a partir de, por ejemplo, imaginemos que este sea mi punto, a partir de aquí toda la tubería vaya subiendo. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Porque cuando estamos hablando de sanitarios o bueno, de la parte de desagüe, nosotros tenemos un punto al cual llegar, pero tenemos que tener este primer conocimiento para el primer trazo. Primero que nada, se van a dar cuenta que en algunas zonas van a estar chocando quizás por acá, quizás por acá, pero cuando estemos ya en nuestro punto más alto, pues obviamente ya sabemos cuánto espacio libre estamos ocupando. Ahora, esto es como primera fase, pero lo ideal y lo que yo hago, de esto sí ya es lo que también pueden aplicar incluso desde ahora, es colocar desde la cota más alta hacia la más baja. Ahora, dirá ingeniero, pero si hace un momento usted me está diciendo de que me recomienda hacerlo de la otra forma. Sí, correcto. ¿Por qué les recomiendo esto? ¿Por qué les recomiendo yo que primero hagan desde la cota más baja hasta la más alta? Cuando yo también inicié ya hace varios años con este tema del modelamiento, yo antes lo hacía de esa forma, pero obviamente se me complicaba en algún punto. ¿Esto por qué? Porque para todo el trazo, en este caso de tubería de alcantarillado, a nosotros se nos brinda como información para decir, mira, tú en tu punto inicial, en tu punto final van a trabajar, por ejemplo, en base o a un cierto desfase, ¿no? Perfecto, yo desde ahí lo considero, pero la proyección que tiene en base a mi pendiente, todo eso no la conozco. Es decir, yo no conozco a qué cota voy a llegar. Yo sé que voy a llegar a la altura quizás por ejemplo, si es para un inodoro hasta mi enchapado, ¿no? Pero para todo ello, yo ya sé cuál es la proyección que voy a tener, pero no sé la cota exacta. Entonces, por ejemplo, si mi distribución fuese más o menos así, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que sea algo así. Luego acá hacemos un quiebre, pero luego seguimos subiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y después me dicen de que tengo que ya subir porque va a haber por ejemplo, un sumidero. Ahí está. Puede haber un sumidero aquí. Imaginemos que sea de esta forma.
pero para que sea más entendible, vamos a plasmarlo que sea una tubería directa, ¿no? O sea, más o menos desde aquí hasta acá, ¿no? Y por acá más o menos vamos a tener un punto de quiebre. Pero luego vamos a llegar a esta estacota y vamos a hacer que, bueno, vamos a tener que llegar hasta el punto que me demanda el sumidero. Pero ahora, ¿qué pasaría si a mí no me dan este desfase? Sino que me dicen ya a criterio, yo tengo que considerar respecto a las demás especialidades qué tanto por debajo yo tengo que ir. Imaginemos que a nosotros se nos ha encargado el diseño. Entonces, si es que se nos encarga el diseño, como parte BIM, nosotros mismos somos los proyectistas, así que ese desfase está a nuestro criterio. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si yo le doy, por ejemplo, un desfase sin yo saber hasta qué punto fin voy a llegar, ¿no? Porque tengo la proyección, sí, pero de que cómo quede mi modelamiento ya es otra cosa. ¿Cómo queda respecto a una simulación real? Imaginemos que a mí me está llegando desde acá, ¿no? Entonces yo llego y estoy llegando por acá. Ya no me da espacio para yo poder llegar a mi sumidero y poder generar el codo correspondiente. Entonces, es ahí en donde voy a tener yo ese inconveniente. Así que ¿qué pasaría si yo lo hiciera al revés? Si es que yo saco desde el punto más alto mi red de tubería, empiezo desde ahí y yo llego hacia la final, pues obviamente ya sé que la final va a estar bien porque no va a llegar a un punto en el que ya me permita controlar un poco este tema del nivel ya a nivel de ras de piso, de falso piso, sino directamente ya de temas de acabados. Pero para ello también lo podemos considerar, por ejemplo, en la parte de las vías. Nosotros tenemos ahí ya directamente otro criterio, pero les hablo directamente en este caso para edificaciones. Si estuviésemos en este caso, como tal, yo les recomiendo a primera instancia que lo hagan de esta forma, ¿no? Desde el punto más bajo hasta el punto más alto. ¿Para qué? Para que ustedes mismos sepan qué tanto les va a afectar cuando lleguen a su punto final. Eso solamente como parte práctica. Pero cuando ya hablamos directamente del modelamiento de lo que vamos a entregar, ya directamente yo les digo que la recomendación puntual y lo que tienen que hacer es abordarlo desde el punto más alto hacia el más bajo. Así el más bajo no les va a ocasionar ningún problema futuro, ¿no? Porque imagínense que estén, por ejemplo, avanzando ya un 70% de la red, estén por acabar y no les cuadre la altura, ¿no? Más o menos por acá, y al final no les cuadre la altura y tienen que volver a rehacerlo. Y lo rehagan y también esté mal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la consideración que hay que tener desde el punto más alto hacia la cota más baja. Como primera interacción, les repito, les recomiendo esto para que ustedes mismos se puedan dar cuenta. Pero ya directamente para un servicio, la indicación general y puntual es trabajar desde una cota alta hasta una cota baja. Teniendo ya eso entendido, vamos a ver qué más nos encontramos, ¿no? Ya encontramos lo que vendría a ser agua con mecánicas y también hablamos de la parte del alcantarillado. Pero acá, como ustedes ven, tenemos una tubería de color celeste, esta ya, o turquesa, ¿no? Esta vendría a ser ya la tubería de ventilación, ¿no? Que obviamente desprende de la misma red de alcantarillado. Ahora, esta red de alcantarillado, como ustedes pueden ver, que desprende la parte de ventilación, aquí, por ejemplo, está aplicándose ya directamente una montante. Entonces, esto es lo que vamos a tener, por ejemplo, para el día de hoy, estas formas en cómo vamos a pasar desde un punto recto a generar una simulación de una tubería que pasa por montante, alguna tubería que pase por muro también de menor diámetro y obviamente por lo demás los respectivos accesorios y uniones que comprende cada especialidad. ¿Listo? Y es aquí en donde, por ejemplo, acá tenemos una pequeña imagen que habla de ello. Para la parte de alcantarillado, como ven acá, yo tengo un codo en este punto y tengo un codo en este punto. Y luego tengo una T, o bueno, en este caso va a ser una Y, que ancla directamente a toda esta montante. Y luego de este de aquí va a desprender para cada uno de los niveles, ¿no? Lo que ya típicamente conocemos. Pero una cosa es conocerlo y ahora es aplicarlo directamente dentro de Revit.
Entonces, esta consideración va a ser un poco variable para nosotros. ¿Por qué? Porque no es solamente colocar el tubo. Es de que, por ejemplo, acá yo sé que esta es mi cota más alta, ¿no? Mi cota más alta va a tener cierta pendiente hasta llegar a una cota más baja. Cae por la montante y acá también tenemos otra tubería, ¿no? En este caso, va a anclar directamente acá. Y acá, por ejemplo, para los aparatos sanitarios van a caer en pendiente y también van a anclar acá, ¿no? Y al último voy a tener una tubería que ya desprende hacia un punto de la red pública, ¿no? Entonces, ese es el criterio que vamos a tener. Primero que nada, tener una cota alta, tener una cota baja y un tubo al cual va a conectar todo ello, en donde vamos a conocer un poco el tema ya de las familias, ¿no? Pero esto lo vamos a hablar progresivamente. Luego acá tenemos, ya hablando de la parte eléctrica, como ustedes pueden ver, es básicamente lo mismo, ¿no? De forma general, yo les puedo decir que, bueno, y también lo que ya conocemos de que la parte del alcantarillado es la única red que tiene pendiente. Pero aquí, ¿dónde está ya un poco la variación? Es con agua potable. Como nosotros bueno, trabajamos ya con un desfase respecto, por ejemplo, imaginemos que esta sea la berma, ¿no? Nos dicen que sea con un desfase de 1 metro la red de agua potable. Entonces, yo sé que en cualquier lado de esa vía, por ejemplo, por acá también va a existir ese desfase de 1 metro y acá voy a tener mi tubería, ¿no? Entonces, lo lógico es de que vaya en este sentido. Pero aquí ya voy a explicar algo diferente y es de que como yo ya estoy viendo, mi tubería ya dejó de ser recta, ahora ya tiene una cierta pendiente. Por más que yo lo considere que esté respetando un desfase, ya se considera dentro de Revit que esto va a tener pendiente, no se puede hacer recto. Entonces, para habilitaciones urbanas, como ya estamos hablando de una infraestructura, pues las tuberías que comprenden o que van por debajo de ello, pues van a tener considerándose una pendiente, ¿no? Entonces, si lo mismo aplica para agua potable, también se está considerando para lo que vendría a ser las redes eléctricas, ¿no? Obviamente estamos hablando de todo lo que pasa por el subsuelo. La red eléctrica va a tener también lo mismo, ya sea para alumbrado público, para media tensión. Vamos a tener que respetar un desfase que nos especifique en alguna sección transversal dentro de nuestro diseño y obviamente todo esto va a estar conectado desde un punto hasta otro punto con el cual va a representarse una pendiente. Entonces, teniendo eso en claro, pues vamos a conversar ya un poquito más de las primeras interacciones con Revit, ¿no? Pero antes de dejar o antes de involucrarse un poco con esto, vamos a abrir, por ejemplo, nuestro programa. Aquí ustedes pueden trabajarlo en las versiones que ustedes prefieran, ya sea 2000, pero que sean de las últimas, ¿no? Las últimas versiones están considerándose a partir del 2023 como mínimo. 2023, 24, 25 y existe una última versión 2026. Yo de por sí la última versión nunca les recomiendo porque en su mayoría muy pocas personas están actualizados con esta última versión. Entonces, de por sí como máximo, así exagerando, trabajan con la versión 2025 y esto aplicado para todos. ¿Por qué? Porque dentro de Revit, a diferencia de Civil 3D, por ejemplo, con Civil 3D, yo puedo guardarlo en una versión 2025 y lo voy a abrir sin ningún problema en una versión, por ejemplo, 2023, ¿no? Pero si estamos hablando de Revit y yo tengo, por ejemplo, una versión 2026 y quiero abrirla en un 2023, esto no se va a poder. Así sea también esto 2025 o 2024, no se va a poder. Si es que fuese al revés, sí. Que esto fuese 2023, pasarlo a 2025, esto sin ningún problema, pero sin ningún problema entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando estemos actualizando las versiones, a veces Revit cumple con unas funciones adicionales que el anterior no estaba comprendiendo y algunos elementos puede que se borren, otros puede que se malogren y por malograr me refiero a de que, por ejemplo, no esté cuadrando el tema de algunas conexiones y tengas que revisar otra vez el modelo. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas,
Les repito, Revit, vamos a trabajarla en una versión estándar que va a ser la 2024. ¿De acuerdo? Vamos a trabajarla en una versión de Revit 2024. A diferencia de Civil 3D, acá no existe una versión Metric, no existe una versión Imperial ni nada por el estilo. Revit como tal es uno solo, pero lo que sí existe internamente ya son las familias que le vamos a cargar. Estas familias, hablando directamente de la biblioteca de Autodesk, se pueden cargar de una forma aparte, ¿no? Y cuando se cargan, se van a cargar respectivamente por el idioma, ya sea español, inglés o demás. Pero también hay que tener en consideración de que estas familias como tal pertenecen a una biblioteca de Autodesk. Entonces, esta biblioteca va a comprender estándares internacionales que mayormente o comúnmente se dan y que por ser directos que comúnmente se van a ver en Estados Unidos, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de algún elemento o de algún diseño que solamente se ve localmente o al menos dentro de países vecinos, pues obviamente se tiene que generar o se tiene que editar estas familias o también, en el peor de los casos, ya lo hacemos, creamos una familia desde cero, con lo que ya conocemos. Así que esa va como tal, partiendo la segunda consulta del día de hoy. Como tal, ya sabemos qué es lo que vamos a empezar haciendo. Miren, estas son, o bueno, esta es la forma que me brinda Revit cuando yo lo abro por primera vez, ¿no? Esto es lo primero que me va a mencionar o lo primero que me va a mostrar. Y aquí yo tengo diversos apartados. Primero que nada, si es que yo ya he generado un modelo o alguien me está pasando un modelo, pues yo lo puedo abrir sin ningún problema. Ahora, si es que no existe ese caso, es más, yo tengo que generar ese modelo, pues obviamente ya saben que tenemos la opción de nuevo. Y aquí vamos con el tema de familias. Cuando nosotros, obviamente, a lo mismo que te da modelos, también te da las opciones familias. Si es que nosotros tenemos una familia ya hecha, le damos a abrir. Y si es que vamos a generar una nueva, le damos a nuevo, ¿no? Lo que ya básicamente se sobreentiende. Y todos estos archivos, pues, dan a tallar a los últimos que Revit detecta que has abierto últimamente, ¿no? Y así también como la familia respectivamente. Ahora, es aquí un punto a tocar. ¿Cuáles son las familias dentro de Revit? Revit, como tal, se puede generar un modelo, ¿no? Un modelo de todo. Pero, ¿qué viene a representar o qué influye también las familias dentro de este modelo? Primero que nada, hay que saber qué es lo que comprende una familia, ¿no? ¿Qué dentro de todos los elementos puede ser una familia? Miren. Como tal, una familia puede ser todos los elementos que van a complementar un sistema. ¿Y a qué me refiero con ello? No necesariamente va a ser algo estático, ¿no? Sino también algo que pueda tener una cierta longitud. Entonces, si es que nosotros hablamos de un elemento puntual, por ejemplo, este lavadero, estamos considerándolo como un aparato sanitario. Y estos aparatos sanitarios ya son directamente una familia. ¿Qué más puede ser un aspecto puntual? Por ejemplo, las llaves o válvulas, ¿de acuerdo? Las válvulas de pase también son consideradas como familia. No la tubería que lo pueda componer, sino directamente la propia válvula. ¿Qué más se puede considerar como accesorios para familias? Por ejemplo, dentro de la misma válvula hay algunas personas que la unión universal la colocan separada, ¿no? Y es por eso que la colocan fuera, o bueno, la generan fuera de una familia. Entonces, también hay algunos casos que está formando dentro de la familia y ya te olvidas todo este tema de conteo. Pero, como tal, por ejemplo, les digo, la propia válvula es considerada como una familia. Los aparatos sanitarios son considerados como familias. ¿Qué más son considerados como familias? Las uniones, las Y, los codos, los tapones, incluso también hablando, todo ello es considerado como familia. ¿Qué más? El calentador. ¿Qué más? ¿Alguna tapa?
alguna tapa de aluminio para este tema de las llaves, de control de agua. ¿Qué más se puede considerar? Por ejemplo, para la parte eléctrica, la parte de comunicaciones, algún que otro tablero, algún equipo mecánico, y por todo lo demás también se está considerando como familia. Entonces, ¿cuál es el propósito de mencionar todo esto? De que si yo tengo como tal una tubería y acá a esto le genera un quiebre, pues obviamente yo ya sé que esto es un codo, ¿no? Un codo de 90. Y este codo de 90 va a ser una familia. ¿Qué más? Si yo tuviese este codo y este codo llega hasta un aparato sanitario, pues este aparato sanitario también es una familia. ¿Y cómo yo puedo asegurarme? Porque, o sea, el punto está en de que yo les esté dando ejemplo. Pero ahora, ingeniero, usted en la clase me dijo de que esto de acá, o bueno, este elemento no me lo mencionó. Entonces, ¿es una familia o no? ¿Cómo yo lo sé? Ahí es donde va a tallar un poco más el tema de la operabilidad con Revit. Cuando tú seleccionas un elemento dentro de Revit, en la parte superior te va a salir editar familia. Si es que te sale es porque obviamente se sobreentiende que lo es. Pero si no te sale, pues obviamente no ha sido creado como familia ese elemento. Entonces, para resumir todo, una vez más, las familias son los elementos puntuales que en su mayoría son aparatos, accesorios, uniones, hablando directamente de la parte sanitaria, y en la parte eléctrica como equipos mecánicos, como toma corrientes, como interruptores, como tableros y demás, y que de forma general se sobreentiende que es lo que compone o lo que complementa directamente a una red, ¿de acuerdo? Fuera de lo que es tuberías. Ahí ya conocemos un poco más de qué elementos pueden comprender el sistema MEP y como tal, cuáles son directamente los elementos que se van a crear como familia. ¿Listo? Entonces, teniendo esa idea, acá por ejemplo me pregunta Luis, ¿sumidero es una familia? Sí, sumidero es una familia porque obviamente ya se está considerando fuera de la tubería. Y esto también lo vamos a tener que mostrar. Pero todo lo que vendría a ser componentes, elementos complementarios a una red, como les repito una vez más, accesorios, uniones y demás, pues todo ello se considera como familia. Y no existe como tal un orden que les diga, miren, acá hay una lista, vean todo esto, miren, esto es familia, todo eso no. Para ahorrarse todo ello, miren, primero que nada, vamos a modelos, ¿no? Para operar ya directamente un modelo vacío. Vamos a darle nuevo y aquí se nos arroja una ventana. Esta ventana nos dice como tal que viene por defecto con una plantilla de construcción, pero esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es trazar la parte sanitaria. ¿Y cómo lo encuentro? Si yo tengo arquitectura estructural, mecánica, sistema eléctrica y fontanería. Como ustedes ven, lo que más se asemeja a todo esto vendría a ser plantilla de fontanería. Repito una vez más, desplegamos. Una vez que le hayamos dado nuevo, desplegamos. Y aquí vamos a encontrar plantilla de fontanería. Y para ello le vamos a dar a aceptar nada más. Listo, ahora sí, yo ya tengo un archivo en blanco dentro de Red. ¿Qué más yo puedo abordar aquí? Ustedes pueden ver acá que me dice, por ejemplo, un poco ya del modelamiento de tuberías. La parte de familias la vamos a comentar en un momento. Pero primero que nada hay que comprender este tema de modelamiento de tuberías, ¿no? Como fase inicial. Nosotros ya le dimos a nuevo para crear un nuevo proyecto dentro de Revit y escogimos la plantilla de fontanería, ¿no? Que fontanería se sobreentiende que ya es todo lo que es tuberías. Luego nos dice, se abre un proyecto donde podremos modelar, pero antes de eso, debemos configurar nuestro proyecto. ¿Y a qué se refiere con configurar, no? Y aquí pasamos a este diapositivo. Unidades de o para fontanería, ¿no? Cuando nosotros hemos abierto nuestro Revit, a nosotros
nos muestra estos cuatro iconos, ¿no? Este y este de acá. ¿Estos qué vendrían a representar? Estas son las cuatro direcciones norte, este, sur y oeste para lo que vayamos a cargar como proyecto, ¿no? Recuerden que la georreferenciación existe no solamente dentro de Civil 3D, sino también dentro de Revit. Entonces, con esto yo ya puedo tener un indicio de al cual acercarme. Como tal, y de primera instancia, yo les digo que todas estas ubicaciones nos van a mostrar los alzados. Por ejemplo, si queremos para la orientación del este, tenemos un alzado. Para el norte, para el oeste y para el sur de igual forma. ¿Listo? Entonces, de principio ya sabemos, cuando abrimos un archivo o una plantilla nueva, nos va a arrojar a primera instancia las ubicaciones de las cuatro direcciones. ¿Y cómo yo lo apago esto? Como yo, la verdad, yo entro y digo, miren, no quiero ver esto por el momento, no me conviene, no me sirve, es más, me va a quitar un poco de espacio. Perfecto. Yo le puedo hacer clic a una. ¿Listo? Entonces, es aquí en donde tengo diversos aspectos para poder ocultar. Por ejemplo, si le doy HI, voy a eliminar, o perdón, voy a ocultar todo lo demás menos este. ¿Y cómo yo regreso? Aquí yo tengo este símbolo de unas gafas, le hago clic y le doy a la primera opción o a la última opción que nos dice restablecer, aislar, slash ocultar temporalmente, ¿no? Es decir, que quiero que se quite la opción que yo he creado, o bueno, la opción que yo le he aplicado para este caso. Entonces, le vuelvo a hacer clic. ¿Qué más yo puedo considerar como un elemento en donde yo podría visualizar la parte oculta? Miren, como tal, yo ya le di HI. HI es para yo ocultar el elemento, perdón, todos los elementos y quedarme únicamente con ese. Pero para yo poder hacerlo al revés, a ver, vamos a darle ahí. Listo. A a ver, voy a seleccionar todo esto y listo. Entonces es aquí en donde vamos a tener que ocultar solamente ese elemento, pero voy a ver los demás. Ahora, ¿cuál es esta perspectiva? Como ustedes pueden ver acá, yo tengo una ventana que me dice aislar, ocultar temporalmente. Es decir, que solamente estoy en una ventana provisional, que esto no es lo real, porque cuando yo regrese va a ver todo tal cual como estaba. Es solamente una vista provisional. Pero yo quiero que no sea una vista profesional para que se oculte. Entonces, para ello, simplemente le damos comando y este va a ser el más importante de todos. Acuérdense de este comando, el comando v. Este comando me va a servir para yo poder visualizar toda la edición de modos de visibilidad. Y bueno, también gráficos, ¿no? Esta ventana, ustedes se preguntarán, ¿solamente me aparece escribiendo ese comando? No, ese de ahí es básicamente para que no te estés desplazando hasta acá. Voy a ampliar un poco esto. Y le des aquí a donde dice editar, justo donde dice modificaciones de visibilidad gráficos. Es justamente esta ventana. Pero en muchos casos a veces estamos un poco apurados y el tema de ver las propiedades pues es un poquito más engorroso para poder decirles que se quita a veces un poco de tiempo, pues solamente, miren, sin hacer clic a nada, tengo mi cursor por cualquier lado, solamente escribo VV y voy a ver esta ventana. Ahora, yo sé que estos cuatro elementos son alzados. Entonces es aquí en donde yo tengo, por ejemplo, estas opciones, categorías de modelo, categorías de anotación, categorías de modelo analítico y categorías importadas, ¿no? Aunque también por último tenemos lo que son filtros, pero como categorías tenemos cuatro. Entonces, categorías de modelo, ¿qué comprende? Aquí ustedes directamente pueden ver todas las familias o todos los nombres que pueden existir como familias, pero no solamente para ellos, sino también para los elementos independientes.
que podrían ser las tuberías y demás aspectos. Entonces, aquí yo puedo ver que existen varios elementos. Por ejemplo, armadura estructural, estamos hablando de acero. Por ejemplo, armazón estructural, ustedes creerán que estamos hablando también de acero, pero de algo diferente. No, armazón estructural, estamos hablando de vigas, vigas estructurales. Armazón, vigas y armadura, acero. Ahora, ¿cómo encontramos, por ejemplo, acá si es que queremos crear alguna columna, alguna placa? Aquí son los famosos pilares estructurales. ¿De acuerdo? Ahora, si es que estamos hablando un poco de la parte de instalaciones, queremos crear un tubo y acá están los tubos, ¿no? Tubos, tuberías. Ahora se preguntará, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre tuberías y tubos? Algunos quizás dirán el diámetro, la propiedad, la característica del sistema, pues muchas cosas, pero la esencial es el sistema. El sistema o el cual el fin en el que se va a usar. ¿Y a qué quiero ir con esto? Por ejemplo, si estamos hablando de tubería, cualquiera de estas opciones que termine en tubería, por ejemplo, uniones de tubería, tenemos las propias tuberías, todo ello que termine como tal en tubería se refiere a todos los elementos que puedes crear para la parte sanitaria, que es agua potable o que sea alcantarillada. Pero si estamos hablando de tubos, se crea este elemento para lo que vendría a ser la parte eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora usted dirá, ingeniero, pero yo puedo crear de un tubo, hacer lo que sea para agua potable, sí, sin ningún problema. Pero el inconveniente va a estar que cuando tú quieras ver las propiedades, por ejemplo, de este elemento de tubo, se va a estar asociado a toda la parte eléctrica. El cableado que puede pasar y demás. Entonces tú no quieres eso. Y si tú ya avanzaste en una cierta parte del tramo y al final quieres modificar todo ello, pues no te queda de otra cosa más que rehacer todo lo que ya hiciste. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Tuberías para agua potable y desagüe y tubos para toda la parte eléctrica. Luego también tenemos archivos arquitectónicos como ventanas, tenemos puertas eh, y todo, por ejemplo, lo que ya puede abordar estas opciones no es solamente para poder ver una lista. Esto de acá te sirve para que tú puedas ocultarlo, ¿no? Si el cheque está prendido es porque lo estás viendo y si está apagado es porque no lo vas a ver. ¿De acuerdo? Pero aquí en categorías de modelo, ¿ustedes creen que puedo encontrar estos cuatro elementos, las cuatro direcciones? Pues obviamente no. Si nos vamos a categorías de anotación, aquí ya vemos los alzados. Y como ven, estaba prendido. Si yo le apago, solamente le hago clic en ese cuadro y se apaga el check y le doy a aceptar, ustedes ven, se ocultó totalmente, ¿no? Sin necesidad de generar esa ventana ficticia de aislar. Es directamente lo que yo le he dicho, ocúltate, pero de todo mi proyecto. Y si es que yo quiero volverlo a aprender, es aquí en donde voy a aplicar esta opción. Tiene un símbolo de un pequeño foco, que es esto de acá. Cuando lo vean de color celeste es porque están con una vista real. Y cuando está prendido de un color amarillo o anaranjado es porque están en una ventana de visualización donde se muestran todos los elementos que has ocultado hasta ese momento, ¿no? Y que en este caso solamente he ocultado esos cuatro, ¿no? Y el de en medio solamente es el punto de emplazamiento que obviamente por el momento no lo he movido, ¿no? Pero este puede ir ahí sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo yo lo regreso para volverlo a ver? Fácil, puedo seleccionar todos estos elementos así, por ejemplo. Selecciono control este y control este. Y es aquí donde me voy a esta opción que se denomina mostrar categoría, ¿no? Si yo le doy esta opción, como ven, ahora los elementos pasaron a ser un poco grises. ¿Todavía los puedo seleccionar? Sí, pero ahora con esa tonalidad ya significa que los puedo ver a la hora de pasar a la visibilidad normal, ¿no? O también tengo la otra forma, ¿no? Que es la más rápida esta de acá. VV, categorías de anotación, apago alzados. VV, categorías de anotación, prendo alzados. ¿Listo? Entonces, esta es la idea para que ustedes puedan encontrar
alguno que otro elemento que quieran ocultar o alguna que otra familia. ¿Y cómo lo pueden encontrar? Solamente dándole clic a alguno de estos elementos y después ustedes van a poder ver, vamos a marcarlo aquí. Esta es una información y esto es otra información. Esto de acá, si esta palabra no la encuentras dentro de la ventana VV, pues significa que esto no es una familia, o al menos este no es un nombre. Pero si estamos hablando de otra, pues acá como ves, hay una que dice alzado. Es a partir de ahí donde yo dije, ah, ya bueno, con ese nombre está y ese es el nombre con el cual yo voy a pagar. Perfecto. Entonces, por el momento vamos a pagarla. Vamos a quedarnos con de esta manera. Vamos a pagar alzados. Pero tengan en consideración que esto solamente aparece en las vistas 2D, en las plantas. Cuando ustedes están interviniendo un modelo 3D o una vista 3D, pues obviamente no se va a poder ver. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a ver, ahora son las 8:03. Nada más nos damos un pequeño break de 10 minutos y volvemos con esta configuración de este archivo. ¿De acuerdo? Nada más, les vuelvo a repetir una vez. El programa es Revit y estamos utilizando la versión 2024. De poder irlo instalando si en todo caso no lo tuviera, o también de poder ir aperturándolo, pues aprovechenlo de una vez antes de poder avanzar con todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, estamos volviendo dentro de 10 minutos.
Listo. Ahora sí, continuando con la clase el día de hoy, vamos a ya hablar un poco más con la parte inicial del modelo. Ya hemos visto algo, por así decirlo, general, ¿no? Pero ahora lo que a nosotros nos interesa es poder conocer un poco la configuración de este archivo para empezar a modelar. Miren, como ustedes pueden ver acá, primero que nada hay que configurar las unidades, pero las unidades generales del proyecto y también la parte de fontanería, ¿no? Queremos especificar que el diámetro que vamos a crear de tubería sea específicamente en pulgadas. Entonces, para ello, acá nos está diciendo que tenemos que utilizar el comando UN. El comando UN es para las unidades, ¿no? Entonces, lo mismo que hicimos hace un momento, digitamos el comando UN en cualquier lado de este vacío, bueno, de este espacio. Primero que nada, tenemos dos opciones. Así como tal, nos está arrojando distancia y longitud. Todo ello pertenece a la disciplina común, es decir, que son básicamente unidades generales de este proyecto. Entonces, la repito una vez más, tanto distancia como longitud, vamos a pasarla a ser metros. ¿Y cómo las cambio? Por ejemplo, distancia, selecciono de este lado, despliego de centímetros a metros. Le coloco que sea dos decimales y la unidad es de metro, ¿no? Y le doy a aceptar. Lo mismo para longitud. Lo selecciono, milímetros paso a metros, dos posiciones decimales y el símbolo de metros. Correcto. Ahora mi diapositiva me dice de que yo tengo que dirigirme, pero a la disciplina de fontanería. Entonces voy a desplegar acá y busco dónde está fontanería. Acá está, tuberías. Si es que no me arroja fontanería, tuberías al final es básicamente lo mismo. ¿Qué más? Aquí ya nos dirigimos directamente a esta opción, a la que nos dice tamaño de tubería, que es esta de acá, ¿no? Entonces, este de aquí la seleccionamos y acá en donde dice unidades vamos a pasar a cambiarlo a pulgadas fraccionarias. En pulgadas fraccionarias que esté en un redondeo a un octavo más cercano. Y el símbolo, pues ya saben que son las dos comillas, ¿no? Y le doy a aceptar. Les repito una vez más, aquí estábamos en común, luego cambiamos la disciplina a lo que vendría a ser tuberías, y en donde dice tamaño de tuberías, seleccionamos y cambiamos las unidades a pulgadas fraccionarias, el redondeo a un octavo más cercano y el símbolo, las dos comillas, ¿no? Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Perfecto. ¿Y cómo yo lo puedo verificar que ya se adaptó? Miren, aquí estamos en una vista planta. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el símbolo de una planta. ¿Y cómo yo veo cuál es el símbolo de una planta? Cuando vean este tipo de archivo como una especie de dos documentos o tres documentos mezclados, significa que estamos en una vista planta. ¿Y dónde está la vista 3D? Está, está aquí, en en este icono que parece una casita, le damos clic y acá lo vemos. Miren, aquí tenemos dos niveles. Estos niveles vienen por defecto. Ya, estos niveles no es que yo los haya configurado ni nada. Estos me vienen tal cual dentro del proyecto. Así como vinieron las cuatro orientaciones, también me dan cuenta que yo veo dos niveles. Acá en la parte planta no tenemos nada y en la parte 3D tenemos esto. Perfecto. Estos dos niveles se están representando a una cota 00 y a una cota de 4 metros por encima del 00. Ahora, cuando yo estoy aquí dentro del espacio 3D de Revit, existe una opción para yo poder orbitar. Y orbitar me refiero a que yo pueda desplazarme en un espacio 3D tal cual como lo estoy operando. ¿Y cómo yo puedo hacer esto? Para esto hay que tener presionado la tecla Shift y mantener presionado la rueda del mouse. No empezar a rodar ni nada. Literalmente presionarla como si fuese un botón más. Es ahí en donde yo tengo esta opción de poder orbitar todo este espacio, ¿no? ¿Listo? Una vez haciendo esto,
Pues aquí ya voy con los primeros aspectos generales. Por ejemplo, primero que nada, yo veo todos estos números muy grandes. Yo quisiera que pudiera reducirse un poco para poder, bueno, para que sean un poco más legibles, ¿no? Y como ustedes pueden ver, acá estamos con una escala de 1 en 500. ¿Qué pasa si yo le reduzco a 1 en 100, por ejemplo? Como ven, ya se adaptó y se ve un poco más pequeño. ¿Esto me sirve? Sí, es mucho mejor. ¿Qué más puedo hacer? Miren, como ustedes pueden ver acá en base a mi diapositiva, la diapositiva nos dice que ya una vez configurado la parte de las unidades, una vez también habiendo conocido el comando VV, que el comando VV es para la visibilidad de todos estos elementos, de que yo pueda apagarlo o prender. Esto hablando en categorías de modelo. En categorías de anotaciones podemos encontrar los alzados que pagamos, podemos encontrar cotas, podemos encontrar los propios niveles. Miren, estos niveles, si yo por ejemplo los busco, hago clic a cualquiera y escribo, por ejemplo, tecleo la letra N, ¿no? Me va a dirigir a todas las visibilidades que están con la letra N. Y por ejemplo, justo acá está niveles, lo apago, le doy a aceptar y se apaga, ¿no? Tal cual como debería funcionar. Entonces, lo vuelvo a prender y listo. Pero ahora la diapositiva me dice que existe un tercer comando que es el comando ms. Miren, hasta el momento ya sabemos que el comando un es respecto a unidades, ¿no? Unidades. El comando vv es para las modificaciones de visibilidad. Y el comando ms es para la configuración de los sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, digitamos el comando ms y acá tenemos una parte de configuración. Pero ahora acá hay que tener algo en claro. La primera sección, el primer apartado o el primer desglose es netamente para la parte mecánica. Y la segunda ya podemos hablar de la parte de tubería, ¿no? Lo que vendría a ser lo que vamos a modelar ahora mismo. Entonces, estas opciones son las que a mí me interesan. Por ejemplo, ya le hago clic a la primera, yo veo, por ejemplo, parámetros generales. Me voy, por ejemplo, a ángulos. Ángulos está prendido todos los ángulos que puedan haber en las tuberías. ¿Y a qué se refiere esto? Estos ángulos van a dar a representar cuando la forma del modelo, por ejemplo, estemos trazando esta tubería y luego hagamos un quiebre de 90, ¿no? Acá tenemos un codo de 90 grados. Y como el check básicamente está entre comillas prendido porque me está diciendo que está utilizando cualquier ángulo, todos estos ángulos son utilizables. Es decir, que cuando yo tenga esta tubería, ¿no? Pero ahora yo quiero decir, no, quiero darle un quiebre de 90 grados. Entonces doblo por acá, automáticamente se me va a generar un codo de 90, ¿no? Y les digo automáticamente porque también así se denomina la opción. Se denomina unión automática. Esa, esa unión automática, pues básicamente lo que va a hacer es de que cuando yo cambie de trazo respecto a un eje que venía dibujando anteriormente, si ese trazo o ese cambio de trazo cumple con todos estos ángulos que están aquí, pues automáticamente se va a generar un accesorio, una unión, ¿no? En este caso, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento se deja ahí. En conversión, pues acá tenemos para los diferentes sistemas, ¿no? Acá podemos configurar para agua fría, para agua caliente, para sanitario que vendría a ser alcantarillado. ¿Qué más? Segmentos y tamaños. Para segmentos y tamaños, pues obviamente es aquí en donde yo creo un apartado para decirle, por ejemplo, esto va a ser para agua fría, ¿no? Y le coloco todos los diámetros comerciales. Estos diámetros comerciales me refiero a los que podrían estar técnicamente ya mostrados acá localmente. Y pues obviamente esos valores te muestran el valor nominal, el diámetro interior y el diámetro exterior de la tubería.
Luego tenemos temas de fluidos, pero también otro aspecto que nos interesa aquí es el tema de las pendientes. Acá tenemos cuatro tipos de pendientes: 0%, 1, 2, 4. La cero se sobreentiende que no existe pendiente, que es un tubo recto. Pero las demás, pues ya estamos hablando de una pendiente que progresivamente se va a mostrar. Pero si es que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no estoy utilizando con ninguna de estas? ¿Qué pasaría si yo necesito una tubería, por ejemplo, de 3%? Le doy aquí a nueva pendiente, escribo 3 y le doy a aceptar. Y como ven, se ha creado una de 3%. Y bueno, le doy a aceptar, ¿no? Ahora sí, ¿qué más me dice mi diapositiva? Ya vi la parte de lo que comprende el MS y ahora sí, lo que ya me está mostrando. Bueno, estas son las opciones que me brindaban, ¿no? Lo que les comenté, para conversión, para tamaños y lo que vendría a ser propiamente para pendientes. Pero ahora aquí me dice, por ejemplo, herramientas de colocación. Entonces, antes de entrar a todo ello, primeramente tenemos que hacer la simulación de crear una tubería. Así que ahí va ya las primeras interacciones con el modelo. ¿De acuerdo? Miren, cuando queremos crear una tubería, estamos aquí en todo lo que vendría a ser Revit. Tenemos diferentes ventanas. Tenemos arquitectura, estructura, acero, prefabricado y sistemas. ¿Cuál creen de todas estas que va a ser la opción para yo poder intervenir la parte de saneamiento y eléctrico? Es en sistemas. ¿De acuerdo? Si nos vamos a sistemas, vamos a encontrar todas estas opciones. Con todas estas opciones, yo me redirijo directamente a lo que a mí me importa. Como ustedes pueden ver acá, todo esto es la parte mecánica, esto también, equipos mecánicos. Acá seguimos hablando de la parte mecánica. Pero lo que ya directamente aborda la parte sanitaria es todo esto de acá. Y la parte eléctrica es esto de aquí. En la parte sanitaria, acá tenemos una opción para crear la tubería, tenemos una opción para marcar el eje de la tubería, tenemos también para poder crear una tubería y se detecte a la par con una que se encuentre paralela, tenemos la opción para colocar las uniones, para colocar accesorios y para en todo caso colocar tubería flexible si lo hubiese, ¿no? Tenemos equipos de fontanería que podrían ser fácilmente como los calentadores, tanques elevados. Instalación de fontanería se refiere directamente a los aparatos sanitarios, ¿no? Lavaderos, lavatorios, inodoros, duchas. Y los rociadores, pues ya saben, si es que estuviésemos con un sistema contra incendio, ¿no? Y luego para la parte eléctrica tenemos lo que nos dice bandejas para cables, tenemos tubos, por más que se vea un tubo así corrugado, no piensen que es así, ¿no? Sino es directamente la representación igual a la misma que la tubería sanitaria, pero que es una forma para que pueda el icono diferenciarse una sobre otra. Luego lo mismo, la misma opción, ¿no? Poder detectar un tubo que se encuentre paralelo y poder trazarlo de esa forma. Tenemos las uniones, tenemos esta de acá, las uniones, que es este icono de acá arriba. Si yo apunto mi cursor acá, o bueno, le hago clic, acá me dice familias de uniones, ¿no? Y la segunda es uniones de tubo. Luego equipos eléctricos, una vez más como tableros, dispositivos, tomacorrientes, octogonales directamente ya hablando para los puntos de luz, eh, interruptores, puntos de telefonía, puntos de internet y demás, ¿no? Y luminaria, pues ya saben, es la parte de todos los elementos o familias que hayan creado directamente para focos, para luminarias rectangulares y demás. Ahora sí. Teniendo la consideración de todo esto, vamos a enfocarnos en la parte sanitaria. Entonces, para ello, le podemos hacer clic en esta opción, tubería. Aquí, cuando yo le di clic a crear tubería, automáticamente todas las propiedades de la tubería que voy a colocar me aparecen, ¿no? Aquí están.
Entonces, acá me dice que cualquier tubo que yo vaya a crear va a estar refiriéndose al nivel uno. Miren, por ejemplo, si yo hago esto, ¿no? Creo un tubo, me detecta el eje, que es esta línea, es este interlineado azul, y luego le coloco a 90 grados, que es por acá, ¿no? Acá me sale los grados, ahí está, 90 grados. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una especie de simbología de tubería. Ustedes dirán, ingeniero, este es mi tubo, parece una línea. Si yo la selecciono, como ustedes ven, es una familia de tuberías, pertenece a las tuberías. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo, si es que quiero ver a un detalle mucho más alto, tengo que aumentarle también los gráficos. El nivel de detalle está en medio. ¿Qué pasa si le cambio a alto? Como ven, ahora sí ya se nota el diámetro de la tubería. Ahora aquí le doy a, por ejemplo, le doy a sombreado. Y ahora sí ya se ve con un color de relleno. Entonces, así, como ustedes pueden ver, se crea una tubería. Si es que yo orbito esto y le doy, por ejemplo, a esta perspectiva derecha del cubo, veo que no está directamente en el eje nivel uno. ¿Qué pasa? Yo le hago clic a una tubería. Como ustedes pueden ver acá, está respecto al nivel uno, correcto, pero está con una elevación, es decir, que está con una cota por encima, que es esta que incluso que acá me muestra que es 2,75. Si esta yo le coloco cero, automáticamente va a bajar hasta estar al nivel que representa el eje como nivel uno. ¿De acuerdo? Las cotas superiores e inferiores, pues ya sabemos que es la cota superior del tubo y la cota inferior del tubo, ¿no? Pero lo que importa es la elevación intermedia, es tal cual el nivel del eje. Ahora, por ejemplo, tengo esta tubería y ahora quiero que esté a 1 metro por encima del nivel uno. Obviamente, elevación intermedia y le coloco 1 metro. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Ahora ya no quiero que esté a nivel uno, quiero que esté respecto al nivel 2. Le cambio y le coloco nivel 2. Pero ahora automáticamente se va a acoplar esta cota. Ahora va a ser a -3, pero el nivel 2. Ahora yo creo que esté a 1 metro, pero por encima del nivel 2. Y como ven, pasa esto. Ahora, aquí también hay un comentario a poder mostrarles. Cuando yo selecciono un tubo y, por ejemplo, acá le doy lo que hice hace un momento, ¿no? De nivel 2 quiero que esté a 1 metro por encima. Ya le puse el valor y ya le di enter, pero no cambia. ¿Qué pasa? ¿Tengo que darle a aplicar para que cambie? No, simplemente lo que yo le recomiendo es apuntar su cursor del mouse a todo el espacio de trabajo y ahí automáticamente se va a actualizar. Miren, paso acá y listo, se hace rápido. Esa es la forma, ¿de acuerdo? Entonces, para algo real, obviamente esto a mí no me conviene. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con la cota cero, pero en este caso, respecto al nivel uno. Ahí está, respecto al nivel uno. Perfecto. Ahora, ¿qué más quiero hacer yo? Aquí es donde vengo a comentarles algo. Miren, en un inicio yo hice este tubo, esta tubería, ¿no? Por ejemplo, desde este punto la hice hasta acá. Esta fue la tubería, pero como ustedes pueden ver, como yo todavía no suelto o todavía no indico que ese es mi fin de tubería, ¿cómo yo indico que es mi fin de tubería? Solamente colocando escape, ¿no? Colocando escape, yo lo que puedo hacer es decir, todavía quiero seguir creando, pero yo ese tramo ya lo culminé. Entonces empiezo a crear otro, ¿no? Pero ahora, si es que yo quiero salir ya de dejar crear tuberías, coloco escape una vez y otra vez y listo, ya no tengo nada por crear. Ahora voy a eliminar esto y me quedo con esto. Voy a tuberías y ahora aquí es la famosa pregunta. Cuando yo, por ejemplo, voy a crear mi tubo acá y lo termino acá, pero ahora quiero que quiebre a este lado a 90 grados. Como ustedes pueden ver, tengo una pequeña silueta del tubo. Esto quiere decir que va a generarse el siguiente tubo respecto a este ángulo de 90 grados. Y como ustedes pueden ver acá, acá me dice conexión automática. Mientras yo tenga aprendido esto, automáticamente va a ser que se genere este codo, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que a mí me conviene. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? De esta tubería, ahora lo que yo quiero hacer es volver a crear este tubo de acá, este tubo a 90 grados.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Crear otra vez el tubo por encima y volverlo a pasar? No. Tengo dos opciones. Primero que nada, darle a tubería y seleccionar el punto como tal. Cuando a ustedes se les muestre este icono semicircular con una X en el centro y nos diga el valor, pues obviamente le doy clic ahí y acá es donde voy a venir a trabajar con estas opciones. Heredar elevación y heredar tamaño. En un momento se las voy a explicar. Pero primero que nada, hay que entender que estas dos opciones se activan. Perfecto. Entonces, vamos a eliminar una vez más. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo quiero crear sin necesidad de darle a esta opción? Hago clic al tubo, hago anticlic a este punto final y le coloco dibujar tubería. Aquí ya se sobreentiende, ya no es necesario colocar esto porque se sobreentiende que está trabajando respecto a la tubería que ya se creó. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esta forma. Pero vamos con estas dos opciones que tanto les comento, que son las denominadas herramientas de colocación. Miren, acá nos dice heredar elevación. Si deseamos modelar un nuevo tendido de tuberías, pero queremos que obtenga la misma altura de alguna ya existente, pues obviamente entramos, bueno, a la hora ya de colocar el tubo nos van a aparecer estas opciones, ¿no? Y le doy justamente a esta, heredar elevación. ¿Y cómo esto puede representarse de una forma más entendible? Por ejemplo, si yo vengo con mi tubo de esta forma, por ejemplo, ¿no? Yo vengo con mi tubo de esta forma. Yo aquí ya lo corté, bueno, ya decidí dejar el tubo hasta este límite, pero ahora yo quiero extenderlo, entonces voy a darle a partir de este punto, le doy anticlic y le doy dibujar tubería y luego se va a crear a partir de ello, ¿no? Por acá y acá se va a extender un poquito. Listo. Y automáticamente se va a generar un codo en este lapso. Perfecto. Hasta ahí está entendible. Pero, ¿cómo es aplicado esta elevación? De que imaginemos que esta tubería viene con una cota, por ejemplo, a 3 metros. Esta de acá, como yo le di heredar elevación, va a continuar con esta altura. Si yo le doy a omitir, o bueno, no le doy clic a esta opción, básicamente va a haber algunos tramos que pueda venir con cierto desfase y es lo que tú puedes de tener algún problema más adelante. Por el momento, créanme que esto no les va a ocasionar mucho problema, pero desde ya háganse una idea de que esto tiene que ser obligatorio cada vez que ustedes creen una tubería. Que se les quede como costumbre poder hacer esto para que en un futuro ya no puedan tener este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, así como está la opción de heredar elevación, también existe la opción de heredar tamaño. Si yo vengo con una tubería acá, por ejemplo, ¿no? De 3 cuartos, o bueno, hablando de 2 pulgadas, ¿no? Yo vengo con una tubería de 2 pulgadas, pero después, eh, por ejemplo, más abajo, yo creé una de 1 pulgada, ¿no? Y cuando yo quise colocar acá, yo acá ya tenía todo configurado de la última que dejé, que fue la de 1 pulgada. E iba a colocar, si la coloco, automáticamente va a forzar una reducción y va a seguir manteniéndose esa idea, ¿no? De 2 pulgadas pasar a 1 pulgada, pero no. Entonces, si yo por más que lo he dejado configurado con 1 pulgada, le doy clic a la opción de heredar tamaño, pues aquí va a seguir manteniendo esa configuración porque va a priorizar como heredación lo que yo he dejado en el tubo tenía como ya creado, que es este de acá, ¿no? Entonces, así funciona. Heredar elevación para que se pueda mantener la altura y heredar tamaño, la misma idea, pero respecto al diámetro. Entonces, volviendo acá, aquí ya puedo decirles directamente esa idea, ¿no? Si yo coloco una tubería cualquiera, por ejemplo aquí, activo, cierro esto, le doy clic y luego anticlic, ¿no? Dibujar tubería
heredar tamaño, heredar elevación y le doy, por ejemplo, por acá. Y listo. Se mantiene en una misma elevación y se mantiene en un mismo diámetro. Perfecto. ¿Cómo sé que es el mismo diámetro? Por ejemplo, le hago clic a este tubo. Acá me dice el diámetro. Recuerden que no está configurado. Por el momento nos va a salir de esta forma. 529,32. Y de este lado, pues también lo mismo, ¿no? Así que esta parte de tuberías ya la tenemos en claro. Perfecto. Ahora, ¿qué más me puede brindar de opciones esta diapositiva? Aquí tenemos las herramientas de colocación. Para ello, nosotros tenemos dos diferentes formas. Una forma que es la parte automática, ¿no? Como ustedes pueden ver, y que esto puede plasmarse de la siguiente forma. Miren, yo acá tengo, voy a borrar, bueno, voy a dejarlo ahí, pero vamos a colocar una tubería recta, ¿no? Una tubería recta aquí y luego que tenga un quiebre de 45 grados de esta forma. Perfecto. Como ustedes pueden ver, si pudieron hacer un codo de 90, automáticamente van a poder hacer un codo de 45. Ahora, ¿cuál es el tema? Miren, Revit funciona de una forma un poquito particular, por ejemplo, para tuberías, que cuando yo estiro este elemento e intersecto en el eje del otro, por más que esté a una altura diferente, automáticamente Revit va a ver la forma de juntarse. Entonces, por ejemplo, yo quiero bajar todo este tramo, ¿no? Pero yo solamente con bajarle el tramo a una tubería va a bajar todo, porque en base a una está todo lo demás. Entonces le voy a colocar que esté a una cota, por ejemplo, de 2,25 menos 50 centímetros, ¿no? Y como ven, ya está ahí. Ahora, les repito, Revit tiene una particularidad con este tema de tuberías. Voy a estirar este tubo desde este punto final hasta el eje del otro tubo. Recuerden, este tubo está a un cierto desfase por debajo, así que vamos a hacerlo estirar para ver cómo queda. Lo estiramos y le hacemos llegar hasta este punto, ¿no? Como ustedes pueden ver, está llegando de una forma vertical. De esta forma vertical es lo que nosotros tenemos en la siguiente diapositiva, que es esta de aquí. Perdón, que es esta de acá. Nosotros acá nos está plasmando una diapositiva que nos dice que la conexión va a plasmarse de forma vertical. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo no tengo eso, ¿no? Vamos a darle control Z, ahí por ejemplo. Aquí, porque yo le estoy dando añadir vertical. Pero ahora, ¿qué pasa si le doy cambiar pendiente? Me voy a una vista planta que es aquí en este cubo, estiro hasta el eje y ahora, como ustedes pueden ver acá, se ha plasmado un tubo con pendiente. Miren, ¿listo? ¿Qué más puedo hacer yo aquí? A ver, para que se pueda generar la pendiente correctamente, vamos a darle acá otra vez el valor de 2,5 y ahora sí, anticlic, dibujar tubería, heredar tamaño, heredar elevación, 45 grados y lo estiramos hasta el punto del eje. Correcto. Miren, ahora sí ya se ve naturalmente. La pendiente, la que tenemos es de 9,87, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí la pendiente ya no va a trabajar en base a la que yo le especifique. Yo no le voy a decir trabaja con una pendiente de 1%, de 2, de 3, de 4, porque lo que va a hacer es priorizar la cota del tubo superior y la cota del tubo inferior. Que entre estos dos se genere un tubo con pendiente, sí, pero de que va a arrojarte la pendiente que literalmente esté entre una de estas dos cotas, ¿no? Entonces, ahí va la segunda idea. Por ejemplo, cuando yo quiera crear una tubería, acá hago una tubería, voy a trazar un tubo recto. Aquí tengo una opción que dice pendiente desactivada. Acá primero que nada voy a dejarlo en añadir vertical. Pero me dice, la pendiente está desactivada, porque tal cual es lo que yo ya he venido creando. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le doy a pendiente? Tubería, y ahora le digo pendiente hacia arriba.
se sobreentiende que es desde un punto más bajo hasta un punto más alto, pero tengo que designarle, por ejemplo, le voy a dar una pendiente de 3% hasta aquí. Como ustedes pueden ver, desde una cota más baja hasta una cota más alta. Y lo mismo pasa si es que sería al revés, ¿no? Pendiente abajo. Desde este punto hasta este punto. ¿Y listo? Ahora mi otra tubería va a estar, a ver, ok. Vamos a darle aquí de nuevo. Vamos a darle a tubería, 3%, pero esta vez pendiente hacia abajo, desde este punto igual, para que se note. Ahí está. Listo. ¿Vieron? Como ven, estas dos cotas varían. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Yo puedo seguir con estas tuberías que tienen pendiente, ¿no? Porque se sobreentiende que si es que no se pudiera, pues obviamente no podría hacer nada de lo de alcantarillado. Entonces voy a darle heredar elevación, heredar tamaño y acá continúo con la pendiente hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar 45 grados para que se forme un codo y si por ejemplo yo quiero una Y, aquí entra en función ya directamente las sinónimas del tubo. En este caso, por ejemplo, miren, en este caso yo tengo acá un codo de 45, pero ustedes ven que tengo un símbolo de un más arriba y un más a la derecha. Y acá cuando yo apunto mi cursor hacia el de la derecha me dice que si es que yo le doy ahí se va a formar una T. Y es justo lo que se ha formado. Si yo le reduzco, me va a decir que va a dejar de ser una T a pasar a un codo. ¿Listo? Entonces esa opción desaparece y se forma la T como tal. Pero ahora, yo estoy aquí con un codo de 45 y yo quiero seguir mi trazo que he dibujado acá. Aquí es donde le hago clic a esta opción y automáticamente se va a formar una Y. ¿De acuerdo? Obviamente yo estoy siguiendo con mi pendiente. Así que aquí, en este icono de lo que vendría a ser esta unión, anticlic, dibujar tubería, heredar tamaño, heredar elevación y pendiente hacia abajo. Continúo acá, listo. Y como ven, es así como se crea una red sanitaria, en este caso con una pendiente hacia abajo. Primero hay que entender este concepto. Nosotros ya sabemos que vamos a trabajar respecto a un desfase eh, de la vía o también respecto a berma para agua potable. Eso ya lo sabemos, lo tenemos muy en claro. Pero para ello tenemos que tener los conceptos básicos de crear una tubería. ¿Qué más puedo hacer yo con las tuberías? Con todo lo que yo ya he hecho. Miren, cuando hicimos de esta forma de conexión automática, nosotros ya sabíamos que todo esto lo tenemos que trabajar con una pendiente más arriba y la otra más abajo respecto a esa misma, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo realmente quiero dibujar un tubo y luego subir para una montante podría ser, ¿no? A ver, disculpen. Ahí está. Ahora, imaginemos que yo estoy, por ejemplo, acá en mi tubería y la voy a colocar de esta forma, ¿no? De aquí para acá. Ahora, yo estoy aquí en una vista plana. ¿Puedo crear un tubo a una elevación acá? Correcto, puedo hacerlo sin problemas. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿A qué nivel yo me encuentro? Acá yo estoy en el nivel 2.2411. Entonces, por ejemplo, yo quiero llegar hasta los 4 metros. Le doy 4 y acá le doy aplicar. Me dice las elevaciones inicial y final son iguales, nada que aplicar. Correcto. Vamos a aplicarlo una vez más, pero en este caso hay que tener en cuenta de que se ha creado con pendiente. Vamos a borrarla y vamos a utilizar una sin pendiente, ¿no? Una que sí me permita. De esta forma. Vamos a darle pendiente desactivado y ahora sí vamos a trazar mi tubo de acá a acá
Y aquí le doy, por ejemplo, anticlic, dibujar tubería, le doy 4 metros y le doy aplicar. Y acá le doy enter nada más. A ver, disculpen. 4 metros, listo, y le doy aplicar ahora sí. Como ven, ya se creó. Pero ahora vamos a hacer lo mismo desde una vista planta para ver que realmente se puede. A ver, disculpen, tubería, ahora sí. De este lado hasta este lado. Estamos a 4 metros y ahora le voy a colocar que pase a 6. Le voy a aplicar y listo. Se creó. Ahora esto lo puedo bajar. Le hago clic a esta tubería y le quiero dar a este mismo nivel. Esta tubería vamos a bajarla a 2 metros exactos. Así que también le voy a colocar lo mismo, a 2 metros. Lo mismo también el otro punto. Pero para yo poderme omitir este tipo de inconvenientes, como ustedes pueden ver, solamente le hago clic y para eso está la elevación intermedia. 2. Y se jala todo. ¿De acuerdo? Esto es lo importante de poder trabajarlo de esta forma. ¿Listo? Ahora, yo realmente quiero trabajar una tubería que tenga una elevación, pero que esté trabajando con una pendiente, ¿no? Este de aquí quiero darle una cota por arriba. Dentro de planta no me va a permitir mucho, pero desde aquí, orbitando, le doy anticlic, dibujar tubería y le voy a dar pendiente desactivada, obviamente, le voy a dar elevación de 4 metros. Y ya está. Miren, mi tubería con pendiente tiene una montandela. Obviamente tendría sentido que esto pueda generarse sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, esos son los diferentes tipos de formas que podemos encontrarnos, pero aparte también hay una adicional que se llama la justificación. ¿Cuál es esa justificación? Miren, cuando yo le hago clic, por ejemplo, acá, tengo una parte que me dice justificación horizontal, que va a estar en el centro, desfase horizontal cero y justificación vertical en el medio. ¿Esto dónde lo veo representado? Aquí, miren. Cuando yo estoy acá en mis propiedades de la tubería, antes de colocarla, primero que nada la voy a colocar. Aquí yo estoy en una vista planta, entonces voy a ir donde me dice, vamos a eliminar esta, vamos a volverla a colocar. Vamos a ir donde me dice justificación horizontal, pero vamos a colocarle, por ejemplo, izquierda, ¿no? Y como ven, yo estoy creando mi tubería en base a un extremo de la tubería, ya no en el eje, sino en una cara, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si lo que ya no me conviene es esto, sino un diámetro menor, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de estas, no mucho. Esta, por ejemplo, ¿no? Se está generando una reducción, pero enfocándose a la justificación que yo he colocado, ¿no? Ahora, esta tubería le puedo aumentar el diámetro nuevamente, despliego y acá está. Y automáticamente la reducción se adaptó, o bueno, la transición que lo toma de esta forma, se adaptó a esta tubería que yo le he cambiado el diámetro. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero ahora ya no con justificación izquierda, sino con la derecha, del otro lado. Acá hasta acá, y luego tengo una tubería de menor diámetro, ¿no? Y como ven, se miran así una frente a otra. Luego, ¿qué más puedo hacer yo? Ya tengo una justificación de esta forma, ¿no? Una justificación en planta, que es la horizontal, pero ahora la vertical es una justificación cuando hablamos en una alzada. Vamos lo mismo, tubería y ahora justificación, por ejemplo, le coloco inferior, ¿no? Pero acá no me va a dejar. ¿Por qué? Porque estoy en la parte 3D. ¿Y cómo le hago yo, ingeniero, para yo poder visualizar una creación de una tubería, pero en un alzado? Primero que nada me voy a mi planta para ver todas mis tuberías. Aquí los gráficos son los que falta aumentar. Gráficos en alto y sombreado. Perfecto. ¿Qué es lo que me conviene hacer aquí? Aquí lo que me conviene es hacer un corte. Voy a utilizar este símbolo
es este icono de acá. Para yo poder generar un corte, una sección, es este icono de aquí. Ya. Lo selecciono y, por ejemplo, voy a, voy a hacer un corte de esta forma. No, voy a hacer un corte, voy a girarlo, hago clic, le doy donde dice rotar, me enfoco, por ejemplo, en este eje y lo roto, puedo digitar 90 grados. Listo. Para que tenga esta forma, voy acá, pero miren, esta sección tiene un tema. Si yo el área, obviamente que lo comprende, estoy tocando algunos que otros elementos, cuando yo le doy anticlic, ir a la vista, acá voy a aumentar gráficos y voy a aumentar el sombreado. Y escala 1 en 10, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, yo acá tengo ya dibujos de tuberías, pero que son las que yo he colocado y que están encerrando la forma de la sección. Pero si yo la reduzco y no quiero que las toquen, pues lo que va a hacer es que obviamente no se va a visualizar esos elementos dentro del corte. Y esto es lo que a mí me sirve, perfecto. Entonces voy a crear una tubería, ahora sí, con una justificación en la parte inferior. Voy a colocar, por ejemplo, aquí, perdón, a ver, no se adaptó, tubería con una parte inferior. Se sigue adaptando a medio, correcto. A ver, voy a darle, primero que nada, vamos a tubería, acá vamos a darle justificación inferior y acá en justificación horizontal vamos a darle en izquierda, por ejemplo. Ya, si me sigue creando lo mismo, vamos a visualizar esto en el 3D, correcto. Vamos a cambiarlo y aquí en justificación vertical vamos a pasarla a inferior. Y como se dan cuenta, los puntos de encuentro, el punto final e inicial, se cambiaron a lo que vendría a ser un extremo inferior, ¿no? Si le doy anticlic, dibujar tubería, acá le voy a dar pendiente desactivada, pero antes de que nada, parte inferior. A ver, esto es izquierda, parte inferior. Si automáticamente lo corrige, no hay ningún problema. Vamos a crearlo acá. Vamos a hacer una conexión de aquí a acá. Creamos una tubería en este eje. Listo. Esto está. Lo vamos a pasar a que sea parte inferior. Y esto también parte inferior. Pero ahora sí, como ustedes pueden ver, esta justificación está en este extremo, ¿no? Perfecto. Voy a cambiarle a un diámetro así y lo voy a juntar. Automáticamente pasa esta justificación vertical. Lo mismo si yo quiero pasar a una siguiente. Voy a crear una tubería que tiene que estar en el mismo eje, obviamente, en el último de la última tubería, porque ya sabemos que la de mayor diámetro viene en un eje un poquito más arriba y va bajando respecto a su diámetro. Entonces, por ejemplo, le doy un diámetro menos, por ejemplo le coloco justificación vertical, pero que esté en la parte inferior. Acá normal le doy medio, centro. Pero acá hay un tema. Es que miren, no está cuadrando este punto con este punto. Entonces, para yo poderlos colocar al mismo nivel, escribo el famoso comando DL. El comando DL me va a servir para crear líneas de referencia. ¿Ya? Repito, comando DL, vamos a escribirlo. Y desde este punto, por ejemplo, voy a crear una línea así. Escape, escape, y presiono esta tubería. Esta tubería, yo tengo estas opciones de acá, ¿no? Así como seleccioné hace un momento. Esta es la opción de rotar, esta es la opción de copiar, esta es la opción de mover y esta es la opción de alinear. Podemos hacer dos cosas. Primero que nada, este tubo voy a darle a mover desde este extremo hasta donde está la línea. ¿Qué más puedo hacer? Puedo decirle
este tubo quiero que se alinee respecto hasta esta línea, de esta línea con el tubo. Ah, pero acá hay un tema que se está seleccionando como parte centro. Le voy a dar, a ver, la izquierda, no, lo mismo, le voy a dar al centro. A ver, le doy esta tubería, le voy a dar a alinear, pero como no me detecta el extremo, sí, no me lo va a detectar. Lo que vamos a hacer aquí es encontrar, sí, no, no me lo va a permitir, va a estar acá. Entonces, por el momento vamos a moverlo de esta forma. Le vamos a mover desde este punto hasta este punto. Y luego lo unimos. Si este de acá no se encuentra con esto, vamos a reducir un poco. Y ahora sí, vamos a verificar de que esto esté conectándose correctamente con este punto. Punto final y horizontal, listo. Ahora sí, perfecto. Y así sucesivamente con todas las demás justificaciones. Esto es en vertical y esto es una justificación horizontal, ¿no? Una en planta y otra en elevación. Eh, y por último, para que ustedes también puedan saber cómo es que yo puedo tener esa idea de cómo los tubos automáticamente generan las uniones, los codos, los accesorios. Esto de acá hay que tener en cuenta una cosa, de que estas tuberías vienen con la configuración predeterminada de Autodesk, del propio Revit. Entonces, hay casos, y nosotros también lo operamos de esa forma, que nosotros tenemos unas tuberías, por ejemplo, con el logo de Papco, los propios accesorios con el logo de Papco, los codos, todo ello, pues básicamente lo trabajamos con unas familias que son básicamente hechas aparte. Entonces, ¿cómo yo puedo ver o cómo yo las pudiera cambiar si tuviese esas familias a la mano? Le doy clic a una tubería, le doy a editar tipo y aquí me va a aparecer las opciones de tipo de este elemento, ¿no? Que en este caso es una tubería. Y acá en donde dice preferencias de enrutamiento me dice editar. Justo acá tengo una ventana, por ejemplo, en donde me dice, si yo tengo un codo, se va a aplicar esta familia, que es la de codo soldado, genérico, ¿no? También le puedo dar este que dice PVC. Tamaño mínimo todo, es decir, que no va a haber ninguna restricción de tamaños. Es decir, que este codo se va a generar sin importar el tamaño que sea. Luego, para la T. La T también es una familia y acá le estoy diciendo que el tamaño mínimo también sea para todo, ¿no? Luego tenemos una T soldada, que es para la parte sanitaria, una cruz, que es para la parte de agua, una transición, que es lo que hemos visto para el tema de justificación, las uniones, que básicamente son los empalmes entre una tubería y la otra. En este caso no hemos colocado ninguna brida, o bueno, Revit no viene colocando bridas dentro de su biblioteca de familias, y acá, bueno, tenemos un tapón. Entonces, gracias a todas estas familias que están aquí configuradas para cada segmento, pues obviamente nosotros podemos hacer con total libertad las futuras tuberías, ¿no? Porque si no tuviésemos nada de eso configurado, nada de esto se podría lograr. ¿De acuerdo? Entonces, ya sin más que decir, la próxima clase vamos a abordar un poco de lo que es perdón, topografía, la parte de Civil 3D. Lo que por el momento necesito que ustedes tengan en claro es cómo es la creación de las tuberías en general, para que después no se les haga inconveniente para sanitarias y eléctricas. Y pues bueno, ya lo demás vamos a hacer una simulación de un trazo ya real, ¿no? En este caso, como ya tenemos esta simulación, ya podemos tener el criterio de todo lo que vamos a colocar, pero también hay que tener esa consideración de que no todo es simplemente poderlo visualizar, sino que en base a la práctica vamos a poder complementar las opciones que quizás dentro de una clase de 2 horas no se puedan mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta que ustedes puedan tener? ¿Está todo claro? ¿Tienen algún comentario respecto a las familias, a las tuberías?
o algo de todo el proceso de Revit que hemos visto el día de hoy? A ver, ya sea por el chat, por el voz. De acuerdo, entonces entendería que está todo claro. Si está todo claro, nos estamos viendo en la próxima sesión. Pero les repito una vez más, esto es una inducción básica para lo que vamos a ver, porque ya directamente las instalaciones y todo lo que comprende desde la lectura de planos hasta pasarlo a 3D, pues es una serie de pasos a seguir. Entonces, nada más con eso. Muchas gracias y buenas noches con todos.